Como le hemos informado en este espacio, la fracción de Morena en el Senado presentó una iniciativa para condicionar el otorgamiento de concesiones en el sector minero. La propuesta consiste en solicitar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar estos permisos, entre otras modificaciones. Y para hablar sobre este tema me acompañan Jesús Ugarte, Atzayael Torres e Isaid Mera, los editores del Financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes, Isaid. ¿Cuánto ánimo en esta mesa percibo? Así debe de ser siempre, ¿no? Muy bien, muy Creo bien. yo. Oye, a ver, primero quiero que me expliquen cuál es el alcance de esta iniciativa. Todavía no se tiene el alcance porque faltan detalles. De hecho, los mismos analistas comentan que es muy etérea, ¿no?, en estos términos. Me parece que las preocupaciones fundamentalmente son dos, porque la propuesta plantea que antes de dar una concesión se hagan consultas en las comunidades por el impacto social, que en teoría deberían hacerse ya, pero no se hacen siempre. Y el otro tema es que se podrían cancelar algunas concesiones en caso de que se encuentre algún conflicto social, ¿no? Me parece que son principalmente los dos temas. En caso de que se termine un impacto social negativo, ¿no? Ese sería el tema. Yo creo que, es este segundo factor que comenta Isaid es el que más ha pesado en el ánimo de los mercados. Pero antes que eso, antes de entrar a ese, yo diría en menos de un mes hemos tenido 3 convulsiones en los mercados financieros muy fuertes que en 10 recientes semanas llevaron al principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores a romper el piso de los 42,000 enteros. Y bueno, ¿cuál es el primero? Bueno, el primero fue, recordarán, el anuncio de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, el que se construye aún todavía en Texcoco. Segundo, también la iniciativa, porque es una iniciativa de ley todavía en la que creo que no ha trabajado mucho, para cancelar o prohibir muchas o la mayoría de las comisiones a los bancos. Claro. Y este último que es pues esta reforma a la ley minera, que el principal punto que ha causado mayor preocupación en el mercado es el que se le den facultades a la Secretaría de Economía para que pueda cancelar concesiones mineras, que es el principal activo de las empresas del sector. Estamos hablando de Grupo México, de Peñoles, en menor medida de Minera Frisco y Autlán, ¿no? Es el fabricante de ferroaleaciones. Las convulsiones que ya mencionabas, ¿no? Sí, ha sido. El IPC en las últimas semanas. Sí, ha sido muy complicado. De hecho, esta iniciativa, esta propuesta apenas se presentó el martes y mira lo que ha ocasionado en las emisoras. 32,000 millones de pesos en valor de mercado, Grupo México y Peñoles. Si consideramos las 4 mexicanas que ya comenté, Grupo Peñoles, Grupo México, Minera Frisco y Autlán, han perdido en el mercado, es decir, su market cap ha tenido una merma de 3,061 millones de dólares. Esto en contraste con las canadienses que han ganado 800 millones de dólares en la Bolsa de Toronto. ¿Por qué mencionamos las canadienses? Estamos hablando de canadienses que tienen una presencia importante aquí en México y que también, pues sí, son sensibles a este tema de la posible cancelación de concesiones mineras. Entonces ahí la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué las mineras ganan y por qué las mexicanas pierden? Canadienses ganan y las mexicanas pierden. Es decir, ¿por qué esa...? Yo veo también que hay una lectura política. En el Senado está Napoleón Gómez Urrutia, en la bancada de Morena, líder minero, que sabemos ha estado enfrentado por varios años con Grupo México, de Germán Larrea. Y Germán Larrea, de Grupo México, y Alberto Balleres, de Peñoles, pues sabemos que en realidad forman parte de ese grupo que por muchos años se ha llamado la mafia del poder. Claro. Que hay algunos conversos ya, pero que ya saben hasta asesores, pero hay otro grupo en donde están Larrea y Balleres, que siguen estando en la lista negra. Me parece que también hay una lectura que son las que más están cayendo. Claro, y las que el mercado entiende, o me parece que puede alertar, si siguen peleados con el gobierno y al gobierno le das facultades para cancelar concesiones, pues bueno. Yo diría más... Perdón, adelante. Por favor. Yo. También es de llamar la atención, dentro de la argumentación que hicieron en el Senado al presentar esta iniciativa de ley, se documentaron 15,000
casos de conflictos sociales entre las mineras y los grupos indígenas, lo cual también llama mucho la atención que este es un problema real. O sea, si efectivamente se politiza de cierta forma, se presta a que pensemos eso, porque también recordemos que Bayeres le puso dinero a la campaña de Margarita Zavala, abiertamente. Exactamente, entonces a la esposa de un expresidente que pues también durante su gobierno se dieron concesiones que no tiene importantes ninguna posibilidad, yo creo que no tiene relevancia. No, yo creo que sí, yo creo que sí. No tiene la relevancia, ¿verdad? Margarita nunca iba a ganar. No, pero Bayeres sí es ligado a ese sector del PAN, a ese calderonismo. Sí, exactamente, entonces es importante decirlo que sí han habido conflictos muy importantes, reales, con las mineras y las comunidades, y pues esto es reflejo, o sea, sí es algo real en lo que tiene que ponerse atención. Ahora, decir que no es algo, perdón, que no es algo exclusivo de México, y estamos viendo en el mapa, exactamente. O sea, conflictos hay en todas las mineras, ¿no? Sí, pero no tantos como en México. Sí, pero México lidera, este es parte del trabajo que hoy publicamos en El Financiero. México lidera en conflictos en América Latina. Que ahí está el número, 45 conflictos. En total, estamos hablando de los últimos, prácticamente últimos 20 años. Perdón, Atza, no te dejé terminar la idea. No, era básicamente eso, o sea, decir que hay un conflicto real que se tiene que acabar, que no sabemos si es a través de, así que echarles para atrás las concesiones, si hubieran otros mecanismos de mediación, si se pudiera consultar, ¿no? Ahora sí aplica el término, y se pudieran tomar algunas medidas. La industria minera se jacta mucho del trabajo social que hacen las comunidades, pero en la realidad, la verdad es que sí persisten estos conflictos. Perdón, nada más para añadir tantito a lo de Atza. Creo que si hay un sector que en muchos estratos de la sociedad o en muchos lugares del país tienen una imagen negativa, son las mineras. Es decir, las mineras han tenido un montón de conflictos con comunidades. Comunidades han acusado no solamente daños ecológicos, sino incluso daños físicos, pues desde que la gente tiene enfermedades por los químicos que se usan a veces en la minería. Recordaremos hace no mucho tiempo el derrame en Sonora de Grupo México. Sí, bueno, en fin, creo que tampoco las mineras son precisamente las que traigan el traje. Hermanas de la Caridad. Claro. Yo ubicaría 3 factores que Abraham permiten diferenciar lo que comentábamos. ¿Por qué ganan en el mercado las mineras canadienses y por qué pierden las mexicanas? Uno, la percepción entre los expertos, los que siguen tienen cobertura en estas empresas, consideran que en México se ha sobrereaccionado, mientras que en Canadá han sido más cautos los inversionistas. Ese es uno. 2, abonando un poco a la especulación que ya señalaba Isaí, está el tema, hay que recordar también que en pleno etapa o previo a las elecciones aquí en México, Alberto Bayeres, presidente de Peñoles, Germán Larrea, presidente de Grupo México, recordarás, hicieron desplegados, hicieron campaña internamente en sus empresas, entre sus empleados, en lo cual convocaban a votar en contra del político tabasqueño. Convocaban a votar a conciencia, pero de lo que nos interesaba. Hay un poco la presunción de que sí, es decir, esto va en serio, es una ley que va en contra de ellos, y pues un poco con un tinte de revancha. Entonces hay esta percepción. Y de Napoleón Gómez Urrutia también, sí, y la otra también es el tema de, en días recientes, a raíz de recordarás, a raíz de esta iniciativa que se da a conocer el martes, pues varias casas de bolsa reaccionaron al respecto y bajaron precios objetivo, redujeron recomendaciones de inversión. Lo más reciente lo tuvimos ayer con JP Morgan, que lo hace sobre Peñoles y Grupo México, que las ubica en venta, recomienda venta en sus papeles. Entonces, son 3 factores que han incidido de manera importante y creo que explican por qué la diferencia, por qué ganan las canadienses en el mercado de Toronto, en la bolsa de Toronto, y por qué pierden las mexicanas en la bolsa mexicana. Ahora, también hay un tema de el está bien o el está mal, porque decía Chucho, 3 convulsiones en la bolsa, ¿no? Por 3 decisiones, como el tema del aeropuerto, que lo hemos debatido muchísimo y que si le damos tantito a pie a Chucho se va a seguir el programa hablando del aeropuerto. Ya tocaremos, por eso, los bancos, que lo debatimos acá y que yo defendía, que sí me parece que es un tema que hay que atacar y que sí se tienen que reducir muchas comisiones, y el tema de las mineras, en el cual yo también coincido en que se debe tener una mejor regulación de las mineras. Sí me parece que son un grupo de empresas que respecto a lo que obtienen, respecto a lo que terminan dando a la sociedad y a sus trabajadores, me parece que sí hay un espacio muy grande, sí hay un abismo incluso. Y que además... Y que además, particularmente en México, también obviamente por el tema de las autoridades ambientales o las autoridades que otorgan permisos que han sido laxas, pues la verdad es que las mineras en este país los últimos 20 años se han sentido
pero Los libres últimos de... 500 años, diría yo. Pero O sea, en el país... No olvidemos